tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Pues buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos. Hoy es jueves 23 de marzo de 2023, 9 de la noche y un minuto, 8 de la noche en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a Sara Martínez, como siempre. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos un jueves más, cómo no, para contar pues todo lo que nos ha traído la semana, que es como siempre mucho. Hemos hecho ahí una selección genial. Tenemos un fact-checking ahí muy especial sobre la última moción de censura que, bueno, algunos seguramente ni se habrán enterado porque, en fin, tampoco ha sido, en fin, un gran seguimiento como era de esperar. Yo creo que ha pasado más desapercibido que los programas de música de las 6 de la mañana en las cadenas de televisión. Ya te digo. Pero bueno. Y hombre, también es verdad que, vamos a ver, a nivel general no nos hemos perdido grandes cosas. Era de esperar lo que pasó y por tanto, pues bueno, pues una más, ¿no? Yo una más. Lo resumo en un mitin político en conjunto. Sí, claro. Y un invitado, un invitado de piedra por ahí. Y ya está. Que ha tenido su cosita, pero bueno, es lo que hay. Pero hoy es un día muy místico porque es día 23 del 3 de 2023. Y sí, todo el mundo está esperando, pero creo que la fiesta va a terminar así. Todo el mundo está esperando los extraterrestres, pero todavía estamos a tiempo, pero creo que la fiesta va a terminar así. Y no sé si vendrán o no. Ya veremos. Pero bueno. Le falta ya poco para terminar el día, pero bueno, todo, ojo, hasta las 23:59 todo es posible. Eso es lo que digo yo, pero que además hay que tener en cuenta una cosa, que los extraterrestres siempre tienen predilección por Estados Unidos y ahí todavía van un par de horas más atrás, así que el día durará más. Efectivamente. O sea, tenemos todavía un par de horillas más. Aún podemos tener la oportunidad de desplegar nuestras pancartas de bienvenida. Porque, no está todo perdido, no está todo perdido. No. Es verdad que Putin... sí, dime. No, bueno, yo quería hacer una cosa antes de empezar a ponernos con el programa. Sí. Porque ya sabes que, bueno, nosotros aquí en Ocio News Radio intentamos que siempre aquí todo el mundo pues ser neutrales y dar y recibir todos. Y así como hice hace un par de meses, ya era un año, que le dimos un palito a unos compañeros de nuestra propia emisora por no dar información totalmente cierta, hoy tengo que dar otro palo. Y este me sabe un poco más mal, porque es un amigo nuestro, que de la voz silenciosa, que es a José, pero se equivocó el lunes. Se equivocó, no sé si supongo que por desconocimiento, en dos cosas. José, lo siento, te quiero mucho, pero primero dijo que en España habían quitado el día de... Bueno, voy a poner un poquito de contexto. Estaba explicando a dos compañeras que están en su programa que son de México y lo primero de todo que dijo es que se lamentaba porque en España habían quitado el Día del Padre, cosa que no es cierto. Lo que ha pasado es que en algunos colegios han decidido no celebrar el Día del Padre y en otros lo han celebrado. Que en mi opinión personal, pues se debería aprovechar, no se debería quitar ni el Día del Padre ni el Día de la Madre, pero se debería aprovechar tanto para los que lamentablemente no tienen padres, por lo que sea, sea fallecidos o sea porque el padre es un cabrón, por decirlo así, o otros motivos, enseñarles de que o si se lo merecen o no el padre o la madre, rendirles homenaje, si no se lo merecen, pues enseñarles que puede haber otras personas que puedan suplir ser ese padre, que puede ser hombre o mujer o puede ser cualquier otra persona, y también se merecen su recompensa, pero también creo que es la oportunidad ideal para enseñar al resto de niños de que no todo el mundo tiene padre y eso no es un motivo, o madre, y eso no es un motivo ni de burla ni nada, y al contrario, es un motivo para apoyarlo más. O sea, yo creo que si se quiere buscar el lado bueno,
porque incluso quitarlo puede hacer, para mí, puede hacer, ya sea el padre o la madre, puede hacer más daño al niño porque no les estamos enseñando que lamentablemente no todo es bueno en este mundo, que también hay que tenerlo en cuenta. Porque si llevamos a los niños dentro de una burbuja, el día que los sueltas fuera, pues pasa lo que pasa. Que no Pues saben. iban a llevar un trompazo, sí, Efectivamente. efectivamente. O sea, esa es mi opinión. Eso por un lado. Y por el otro, se equivocó mucho porque comentó que iba a ser, porque el martes era la moción de censura, y nuestro compañero José dijo que Pedro Sánchez había ganado una moción de censura y por eso él era presidente, que dijo que convocaría elecciones y no las convocó. Pero, primero de todo, Pedro Sánchez sí que ha ganado una moción de censura. De hecho, no sé si es el único o el segundo que lo ganó. De hecho, lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa. Y, Sí, pero, sí, sí. pero que sí que convocó elecciones y además no una, dos veces tuvimos que ir a votar, porque la primera ganó las No, elecciones claro, el PSOE, pero no claro. formaron gobierno y a los 2 meses tuvimos que volver a votar, que la ciudadanía votamos prácticamente igual, que me acuerdo perfectamente, y, Sí. y volvió a ganar el PSOE en esa ocasión. Por lo tanto, ahí te equivocaste, José. Joder, como para no Bueno, acordarse que fuimos en 2 meses 4 veces a votar ya o te cosas así. digo, ya te Pero bueno, digo. no pasa Sí, nada, José. hombre, Todos nos equivocamos. ahí pues, eso es un resbalón, porque las cosas son así, efectivamente, y bueno, y más que nada porque las vivimos todos, o sea que Claro. el, hasta el que no fue a votar también se Pero debe bueno, acordar, que ¿no? yo también lo entiendo, porque Y lo- solo han pasado 3 años claro, sí, y han pasado que tantas lo cosas, votamos y parece que han pasado 10. claro, ya te Pero digo. a Y día de luego hoy, Pedro sobre, Sánchez es claro, presidente de España porque ganó una moción de censura y ganó 2 elecciones seguidas. claro, sí, sí, eso es así. Otra Nos cosa es guste que o te no, guste más o menos, pero la efectivamente. situación es esa. Es esa. Y Que luego a lo sobre el mejor día de... también a día de hoy ya no tiene, digamos, el respaldo que tenía en su día, pero en su día lo tiene. Y tiene derecho a estar en el gobierno hasta finales de Sí, 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 este, efectivamente. hasta, Hasta no que sé, él hasta como finales de presidente este se da año o gana. principios del año que viene, creo que es cuando Sí, cumple los sí. 4 años. Cuando se acabe la legislatura y punto. O Porque sea, eso es recordemos así. que el gobierno de Pedro Sánchez se formó a principios de enero, si no me acuerdo mal, y, y que Sí, gracias a sí, Dios nos pilló con un gobierno, la pandemia, porque si no, no sí, quiero toda la imaginar lo pandemia. que Sí, hubiera porque sido estábamos eso. ahí, o sea, si al final en primer lugar, entre que se conformó la Cámara del Congreso, o sea, porque todo tiene sus Claro, plazos, claro. evidentemente. En verdad, el gobierno como tal se puso a funcionar en febrero. Sí, O sí, sea que, sí, por los pelos. la verdad que todo un poco precipitado. Y sobre el tema del Día del Padre, el Día del Padre como tal no se ha quitado. O sea, se ha quitado en algunas comunidades la festividad del 19 de marzo, en Pero, algunas, pero eso ya hace años. pero Aquí en ojo, Baleares, por ejemplo, no es claro, festivo desde hace como mínimo 20 años. En San claro, José claro. Y tenemos además otros eso, festivos. sabéis que, por ejemplo, en Galicia hay años, de todas formas ya hace mucho que no coincide, eso depende del número de festivos que sabéis que tanto ayuntamientos como comunidades autónomas pueden variar respecto al resto del Estado. Claro. Por ejemplo, en Galicia sí que hace unos años, el 19 de marzo era festivo, pero otros años ya no lo ha sido. ¿Por qué? Porque han preferido, pues por ejemplo, que sea una festividad que pueda rotar por parte de los ayuntamientos bueno, con sus fiestas locales. Claro, claro. Y entonces es lo que el Día Depende del también Padre como tal, depende cómo cae el año, los claro, festivos del año. Aquí, en vez de ser efectivamente, San José, el día comodín es San Juan. Que hay años que es claro, es festivo y que hay es años eso. que no, dependiendo de cómo cae el calendario. Claro, nos equivocamos en una cosa, relacionar lo que es una festividad laboral con la festividad de un día. Claro, El día 19 de marzo es San José y bueno, tradicionalmente, digamos que siempre ha estado vinculado con eso del Día del Padre, ¿no? efectivamente. Pero yo creo que el Día del Padre lo sigue, no sé, yo creo que lo sigue festejando todo el mundo, vaya. O O casi todo sea, el no mundo. sé, o casi todo el mundo, evidentemente. Y luego
en lo que decías tú, pues sí, efectivamente. De todas formas, vamos a ver, yo creo que eso, nuestro queridísimo y siempre respetado José Francisco, yo creo que hay más una vinculación sobre algo que se ha hecho muy viral de un supuesto mensaje por WhatsApp de una profesora De a algunos un bulos, grupo sí. de padres que se ha sacado de contexto, o sea, y bueno, pues bueno, pero bueno, que ha hablado no porque sea José Francisco, es que se ha hecho viral porque han entrado al saco hasta gente conocida. Sí, sí, sí. Entonces, O pues sea, bueno, ha oído campanas. A lo mejor no sabía de dónde, claro, y entonces pero las oyó. más que nada porque el campanazo es pues porque, bueno, pues porque la profesora en sí, pues sabéis, a partir de la ley trans, pues dentro del aura de lo que ha significado esa ley, que políticamente se está utilizando, como no, y entonces pues un poco dar a entender que efectivamente, ¿no? Que el padre ahora puede ser cualquier persona, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues cada uno, vamos a ver, en su conciencia que considere lo que crea más oportuno. Pero la ley trans ni invisibiliza de repente al hombre, o sea, ni a los padres, ni a las madres, ni a nadie, vaya. En tal caso, intenta visibilizar a gente que vive su género y su sexualidad de otra manera y que la pueda vivir con todos los derechos. Esa es la diferencia. Bueno, Pero yo creo que va por ahí, en definitiva, sí. ¿eh? Lo que O sea, dijo, nunca ha habido. En España no se celebra laboralmente el Día del Padre. no, En tal caso es el Día de San José y punto. Que nosotros, pues, vinculamos el Día de San José al Día del Padre, pues es lo que hay, ¿no? O sea, que efectivamente. no sé. Como curiosidad diré que en Reino Unido es festivo no, perdón, se celebra el tercer domingo de marzo, se celebra el Día de la Madre cada año. Y este año ha coincidido que en España era el Día del Padre y en Reino Unido el Día de la Madre. Una curiosidad. Cosas curiosas. Mira, Y como dice mi amiga claro. Elena, eh, que el Día del Padre es una excusa para que gastes dinero, que ella no tiene nada Sí, que celebrar, claro, que al fin y al claro. cabo le quiere igual todos los días y no solo un día al año. Así que tanto el Día del Claro, Padre pero como el todas Día. esas, no, es que sí, por eso te digo que en definitiva es todo tradiciones más sociales que otra cosa, ¿sabes? Como Efectivamente. pasa con el Día de los Enamorados, como pasa en su momento con el Día de la Madre, que se disparan los precios por comprar flores, yo qué sé. Es todo tan. Sabemos en que vivimos en un mundo muy capitalista, ¿sabes? Y entonces, pues todo eso se relaciona al final con el consumo. Entonces, pues bueno, Pues yo, bueno, como bien dice tu amiga, yo creo que no sé, podemos estar absolutamente de acuerdo. Los sentimientos se demuestran cada día y nada más, ¿no? efectivamente. Pues vamos a ir con los bulos, porque además tenemos alguna que otra Pues sorpresita. sí, Yo también tengo alguna que otra sorpresita para ti después, pero bueno, primero los bulos. Venga, vamos a ello. muy bien. Pues vamos a empezar, como siempre, con la ciberdelincuencia, Lorenzo, si te parece. Es decir, todas esas cosas que se siguen moviendo, cómo no, en redes sociales y que tiene que ver pues con los malos que intentan pues llevarse un pellizquito de nuestro bolsillo. En este caso, y esto lo denuncia Maldito Timo, que es un cuestionario, es un mensajito que te dice felicidades, regaló Carrefour Ramadán. ¿Por qué? Porque precisamente hoy empieza el Ramadán y entonces los malos saben cómo utilizar. Si la semana pasada hablábamos que con eso de que empezaba, que iba a ser el Día del Padre, pues nos podíamos llevar una neverita y lo único que nos podían dejar es, pero bien congelado, la cuenta corriente. En este caso se aprovecha el inicio del Ramadán con, con un regalo supuesto de Carrefour, donde a través de un cuestionario pues tienes la oportunidad de obtener 1.000 euros, que oye, no está nada mal, 1.000 euritos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues es el típico caso de phishing, de los que muchas veces, bueno, yo creo que todas las semanas hablamos de alguno, ¿no? La página web que difunde este contenido evidentemente no es Carrefour, la URL la podemos ver que no tiene nada que ver con
con este comercio, con esta red de comercios. Sí que hacen, pues eso, pues sí, efectivamente, un poco juegan con los colores del logo de estos grandes almacenes. Además, como podéis imaginar, pues tienen una serie de elementos lingüísticos en árabe para las personas más vinculadas con el Ramadán, pero evidentemente pues no es Carrefour, que sabéis muy bien que su URL es carrefour.es, y esta es una página que es radiantevident.top. Pues el top es el que intentan hacer. Como en otros tipos de casos de este tipo de timos, acordaros, por ejemplo, el de Amazon, de los 5.000 productos gratis y otros muchos más, pues intentan con un cuestionario, luego aparecen unas cajitas de regalo que hay que abrir, que ya sabéis que puede ser o que siempre sale que has ganado, o al segundo intento, que siempre te dan más intentos, pues al final consigues, o sea, ojo, entre comillas, consigues el premio. Y a continuación, pues te piden tengo una tan serie mala de suerte, datos. yo tengo tan mala suerte que Que seguro no, que abro las 4 cajas y me dice sigue probando. Pero bueno. bueno, en este caso sería una maravilla, porque así por lo menos, porque claro, os podéis imaginar que si ganas, no te van a mandar a un señor o una señora con los 1.000 euros, sino que dame tu número de cuenta, te ingresamos el dinero y ahí está el phishing, ¿vale? Entonces, pues, en definitiva, ojo con este tipo de cosas, que es muy difícil de que pueda ser realidad. Y, como siempre decimos, fijaros mucho en qué páginas estamos entrando, ¿no? Así que, bueno, es el de esta semana. Y luego también hay algo que tiene que ver con Instagram, porque se ha detectado una gran cantidad de quejas sobre infracciones de las reglas de nuestra comunidad, relacionadas con una cuenta que es la tuya. Te mandan este tipo de mensaje. Entonces, es un mensaje directo y te dicen que, bueno, que te advierten en tal caso que has violado las reglas de la plataforma, y te piden verificar la cuenta completando un supuesto formulario de apelación, ¿no? Más que nada porque para que haya una rectificación. ¿Por qué? Porque si no haces eso, pues la plataforma te va a desactivar la cuenta en 24 horas. Es un timo que además ya ha denunciado también la propia plataforma de Instagram. El enlace que comparten con los afectados, que te piden los datos para introducir en un enlace en concreto, es un tal CMSRVACA, y evidentemente pues no tiene ninguna relación con los enlaces oficiales de Instagram, como es helpinstagram.com o avoid.instagram.com. La verdad que ha sido bastante continuado, y Instagram pues ya ha hecho el aviso, ¿no? de que esto pues no son ellos, evidentemente, y están clonando muchas cuentas de usuarios, ¿no? Y que hay que tener cuidado. Tanto es así que sí que es verdad que la propia plataforma se ha dado cuenta que hay muchos intentos de este tipo de situaciones para los usuarios de Instagram, y han hecho pues como una serie de consejos para evitar caer en posibles estafas a partir de la propia plataforma, ¿no? Ellos son los primeros que nos aconsejan de que no nos fiemos de mensajes donde pidan dinero, donde ofrezcan regalos, o en este caso, por ejemplo, donde te amenazan con eliminar o bloquear tu cuenta de Instagram. No hay que responder a estos mensajes donde además te piden contraseñas o números de seguridad, bueno, y menos tarjetas de crédito, el número de tarjetas de crédito. Y como sabe muy bien, porque la verdad que es cierto que todo lo que es la práctica del phishing en esta red social, la verdad que ha aumentado en el último año muchísimo, ¿no? Y por tanto, pues la verdad que están intentando dar mucha información sobre este tipo de cosas, y hasta piden también la colaboración
de que si has sido víctima de algún tipo de estafa, pues contactar con la propia plataforma, con fish@instagram.com, más que nada para saber los datos y que ellos mismos puedan seguir actuando ante las fuerzas de seguridad del Estado por este tipo de cosas, ¿no? Porque evidentemente también le afecta a la propia plataforma en cuanto a su seguridad para los usuarios. Así que, ojo con todos los que tenemos Instagram y funcionamos con esta plataforma, porque los malos pues están en todos los sitios, Lorenzo, eso es así. Pues sí, pues sí, pues sí. Perdona, es que me voy muteando porque tengo un problema con uno de los ventiladores de los ordenadores, que ya lo tenemos pedido nuevo, pero hace un piqueteo y creo Sí. que se oye de fondo. Porque yo lo oigo y a mí me está generando casi dolor de cabeza, entonces prefiero mutearme Oh, Dios. para no crear problemas. Claro. Ciberseguridad, ¿no? Pues sí, nos vamos con un consejo en este caso, como todas las semanas alguno, en este caso de la OSI. Es un vídeo muy cortito donde nos ayudan a identificar las tiendas online, fraudulentas, analizando algunos aspectos y características, más que nada para tenerlas en cuenta porque todos en algún momento pues podemos utilizar esta compra online, que a veces es muy interesante, pero que hay que tener precauciones. Y en este caso, la OSI nos da algunos elementos para poder detectar qué de fiable puede ser esa compra. Así que vamos a verlo, Lorenzo. Pues vamos a ello. En este vídeo os ayudaremos a identificar tiendas online fraudulentas analizando varios aspectos y características. Comencemos. Nos encontramos con una tienda que supuestamente vende productos rebajados de una conocida marca, pero ¿es esta tienda realmente oficial? En este caso, la URL comienza por HTTPS y tiene certificado digital. Estos factores no son determinantes, ya que adquirir certificados digitales es sencillo y barato, por lo que los ciberdelincuentes lo hacen para dar más credibilidad a sus webs. Si seguimos analizando la dirección, vemos que no es el dominio oficial de la marca y utiliza palabras genéricas para posicionarse mejor en los buscadores de Internet. Para asegurarnos de que estamos en una web oficial, podemos buscar en Internet cuál es el dominio oficial de la marca. Y si queremos analizar el dominio en profundidad, podemos hacerlo a través de una web de análisis que nos facilitará información sobre dónde está alojado el dominio o datos de contacto del propietario. Si os surgen dudas, podéis llamarnos al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, o escribirnos por WhatsApp y Telegram. Y para estar al día sobre las novedades de ciberseguridad, os animamos a suscribiros a nuestro boletín y a seguirnos en redes sociales. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Pues ahí lo teníamos. Eso es. Pues ahí estaba. Siempre es bueno tener algunos elementos a tener en cuenta para ese tipo de acciones que pueden ser muy positivas, pero hombre, para que no nos engañen y que no nos llevemos un disgusto, ¿no? Pues sí. Y si te parece, Lorenzo, pues vamos a transparencia, porque nos lo traen los compañeros de Cibio, algo que sale en el BOE de esta semana, y es muy interesante porque nos puede afectar evidentemente a todos, porque como sabéis muy bien se ha aprobado ese nuevo decreto ley que reforma el sistema de pensiones. La verdad que es interesante el resumen que nos hace de lo que ha salido publicado como tal, porque además son cosas que a lo mejor no es el típico titular que podemos ver en los medios de comunicación, pero nos aportan datos muy interesantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no toda la norma, sabéis que en el momento que sale en el BOE, bueno, pues se pone en funcionamiento. Pero la norma en concreto, que es bastante compleja, tiene algunos puntos que entran en vigor, que han entrado en vigor, otros que van a entrar en abril y en mayo, y otros que van a entrar en el 2024, en 2025 y en 2026, ¿no? La principal medida es, con ese texto final que al final ha salido publicado, es que desde el 1 de enero de 2026
hasta 2044 incluido, el sistema de cálculo para las nuevas pensiones va a ser dual. Van a coexistir el actual sistema que calcula la cotización en los últimos 25 años y luego con el nuevo modelo que se implanta a partir de ahora también, que es calcular a partir de los 29 de los últimos 29 años cotizados, y se pueden excluir los dos que de alguna manera pues a lo mejor han tenido una cotización menor y por tanto puede ser algo beneficioso para el nuevo pensionista y quedarse con los 27 mejores, ¿no? A partir del 44 ya será la implantación definitiva de ese sistema y sí que será solamente esa norma, el poder formularlo desde los 27 años con mayor cotización de los últimos 29 años. Hay que decir que los meses no cotizados de esos 29 se van a contabilizar hasta 48 con la base mínima y el resto al 50% de la base por regla general. Es decir, que nos dan los datos, en definitiva, de cómo nos va a salir la pensión, ¿no? Y también hay cambios en los impuestos y que también, evidentemente, recoge el decreto ley y tiene que ver con esos impuestos que aporta tanto la empresa como el trabajador a la seguridad social. Y lo hace por dos vías, cambiando cómo se calcula la base, ese monto sobre el que se calculan los porcentajes, y añadiendo o subiendo algunos impuestos. Por un lado, establece cómo se calculará la base máxima de cotización y qué cantidad marca los impuestos máximos a pagar. Así establece que se subirá cada año, como las pensiones, con el IPC de forma automática. Además de 2024, es decir, al año que viene, a 2050, a esas subidas de IPC se les sumará un 1,2% adicional. Así quienes cobren más pagarán más impuestos y en 5 años, eso sí, pues de alguna manera se va a evaluar esta medida para ver cómo ha ido y en qué condiciones está el saneamiento de esa caja común de la seguridad social para las pensiones. Y luego también establece un nuevo impuesto, que es la cotización adicional de solidaridad, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y que gravará los salarios que excedan de esa base máxima. Esta medida será progresiva e irá subiendo. Y también establece esa regla del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, lo que se llama el MEI, que los que tienen nómina se habrán dado cuenta que ya desde enero está en la nómina del trabajador. Es un impuesto extra que va a ir subiendo progresivamente. Ahora mismo está en un 0,6, el 0,5 lo paga la empresa y un 0,1 lo paga la persona trabajadora, pero irá ascendiendo hasta el 1,2, donde el 1% lo pagará la empresa y el 0,2 el trabajador. Y esto será hasta 2029. En definitiva, todo esto es para esa hucha común, para que pueda ampliar las posibilidades de ingresos y de alguna manera asegurar las futuras pensiones de los que al final, en definitiva, pues todos, de mayor o menor medida, pues vamos a depender cuando nos hagamos mayores. Y eso sí, a partir de marzo de 2025, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el AIREF, evaluará la situación de las arcas de la Seguridad Social y la eficacia de estas medidas. Si el gasto se dispara más de lo previsto, será obligatorio establecer medidas y mientras llegan se podrá subir este MEI que os comentaba para poder asegurar que las personas cuando lleguen a su edad de jubilación pues tengan garantizadas las pensiones. Todo un problema importante para las diferentes generaciones, ¿no? Y una de las cosas que sí que también recoge este decreto ley y que la verdad que yo creo que nadie ha hablado de ello, es que a partir de octubre de este año, desde el 1 de octubre, quienes estén en prácticas regladas, porque estudian una carrera universitaria o de formación profesional, empezarán a cotizar como trabajadores por cuenta ajena, pero con muchas especificidades, ¿no? No cotizarán por desempleo,
Fogasa, formación profesional, tampoco aportarán al MEI, pero sí aportarán lo que es para ellos esa cotización que les sumará en su vida laboral. Cosa que no es por nada, pero es bastante interesante para muchísima gente joven que se acoge a estas prácticas regladas, ¿no? Además, las empresas que contraten de esta manera tendrán un 95% de deducción en las cotizaciones a contingencias comunes y en ese aspecto, pues hombre, también tienen un beneficio importante. Así que, hombre, posiblemente, seguramente esta nueva normativa, no sé yo si llegará al 2044, pero por lo menos, en definitiva, son elementos a tener en cuenta porque es lo que se está gestionando y es lo que nos va a afectar en los próximos años. Pues bueno, vamos a seguir con más No sé si datos. es lo que hay. Sí, sí. Sí, nos vamos ahora, como siempre, con Europa Press y los datos que nos ofrecen todos los días en forma de gráficas. Y cómo no, en esta ocasión, lo más importante de esta semana ha sido estas previsiones de crecimiento y podemos ver en esta ocasión lo que dice el Banco de España y lo que dice, por ejemplo, el FUNCAS, ese panel de expertos, ¿no?, económicos, y, por ejemplo, una entidad como el BBVA, que siempre también hace sus balances. En cuanto a la previsión de crecimiento para nuestro país, está en un 4,5 para este año, son 0,9 puntos porcentuales menos que en sus anteriores estimaciones, y ha elevado la tasa de inflación, porque estamos con la inflación para arriba y para abajo, pues hasta el 7,5, de acuerdo con las diferentes proyecciones, ¿no?, y que han sido pues hechas públicas durante esta semana. Veremos a ver, ya sabéis que esto es mes a mes y veremos cómo va los diferentes datos, ¿no?, cómo van evolucionando. Esto lo hizo público el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, y evidentemente, pues bueno, claro, el conflicto bélico en Ucrania y el comportamiento de la actividad económica, pues evidentemente está afectando no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Y ahí tenemos esa desviación de esa previsión que teníamos al principio, el 5,4, pues se va ahora a un 4,5. De todas formas, son datos en futuro, porque también pasó lo mismo para el año pasado y al final fue mucho mejor el crecimiento de lo que durante el año pasado nos iban contando. Esperemos que este año también sea así, ¿no? Si nos vamos a los datos que nos da un panel de FUNCAS, ellos también lo ponen un 4,5, ¿no? Es decir, para ellos sí que sería un mejor crecimiento de lo que habían pronosticado anteriormente, aunque coincide en este caso con lo que dice el Banco de España, ¿no? Esperan también un déficit público, eso sí, un poquito mejor que el que comenta el Banco de España, y piensa que estará en un 4,6, ¿no?, para 2023. Y si nos vamos a la tercera gráfica, que sería la revisión que hace el BBVA Research, y para ellos hay una alza en la previsión de la caída del PIB hasta un 11%, pero es el mejor avance esperado en el tercer trimestre de economía. Es decir, ellos el año pasado habían pensado que iba a ser menor el crecimiento y al final lo que han visto es que ha sido mejor y por tanto ha impulsado a un crecimiento mayor para este año. Y ellos sí que pronostican el incremento en la economía en un 5,5, es decir, muchísimo mejor del que pronostica FUNCAS y el Banco de España. Pero todo viene por eso, porque al final 2022 terminó mucho mejor de lo esperado y por tanto, claro, la economía sigue funcionando y por tanto el crecimiento al haber sido mejor también es mejor en este primer trimestre de 2023, ¿no?
Además, en este caso, BBVA espera una recuperación intensa de todas las comunidades autónomas y en concreto habla de comunidades como Canarias y Baleares que consideran que van a subir bastante por encima de la media de ese 5,5 y pueden llegar a un 9,6 y un 8,3 respectivamente. Así que ojalá todo sea así y estemos funcionando correctamente, porque al final si la economía funciona, pues la sociedad funciona y todos podemos estar mucho mejor, Lorenzo. Pues sí, seguimos con más previsiones y más déficit y más datos. Pues eso, ese en concreto, como podéis ver, es el del BBVA, el que os comentaba. Podéis ver, lo interesante de estas gráficas es el daño que ha hecho, madre mía, la pandemia en la economía en general. Vemos bueno, no es una V, eso es un cráter que se abrió con el tiempo de pandemia y como poco a poco, bueno, pues ha ido creciendo, pero está costando. Llegar a niveles anteriores a la pandemia está costando bastante. Esperemos que con este impulso que al final ha tenido la economía en 2022 continúe en 2023 y como dice el BBVA, hombre, a nivel del ámbito regional, pues hombre, ojalá las diferentes comunidades autónomas puedan tener una recuperación intensa para sus economías, que en definitiva es de lo que nos nutrimos muchísimo, y ojalá pues podamos funcionar así, desde luego. Pues seguimos también, bueno, estas también son del BBVA por lo que veo, Sí. y también vemos ahí el buen cráter que hace, el 2020. Sí, ahí, como podéis ver, en definitiva, son las bajadas que eran lógicas, pero ahí sí que podemos ver que ha habido, la verdad que 2022 en general ha sido un año muy bueno, las cosas como son. Y más que nada porque el crecimiento que se esperaba en 2022, bueno, no se esperaba nadie que iba a ser un crecimiento del 7% como al final ha sido, y es un crecimiento muy importante y muy bueno. Entonces, pues bueno, eso significa que ya vamos saliendo de esos picos, ¿no?, de crecimiento, y además estamos aumentando respecto a las cifras que teníamos anteriormente, ¿no? Así que ojalá, lo dicho, ojalá que las cosas funcionen bien. Van a salir también datos sobre la deuda pública. Como sabéis, España está en un endeudamiento mayor del 100%, pero está bajando. Ya en este 2022 ha empezado a bajar y esperemos que con ese crecimiento económico, pues eso también nos ayude a estabilizar la macroeconomía del país, que siempre nos queda muy lejos, pero al final nuestra microeconomía también depende de ella, ¿no? Pues sí, pues Sí, Lorenzo. Uy, no te escucho. ahora sí, que decía que nos vamos a la Ahora sí. desinformación, concretamente. Sí, ya entremos en lo que es el ámbito de la desinformación. Antes de entrar con nuestros verificadores, os he traído un vídeo que es de Simona Levy, es fundadora de Exnet y autora de Fake You, y de alguna manera es interesante porque ahora que hemos tenido ese meeting, ese macro meeting, ¿no?, gracias a la moción de censura, como decía muy bien Lorenzo, pues esa solicitud y bueno, y vamos de cara a elecciones, con lo cual nos podemos ir preparando, pues hombre, de alguna manera pide a partidos políticos e instituciones ese compromiso ético de verificar la información que emiten a la ciudadanía. Un estupendo deseo que no sé si a Levy le hará mucho caso, pero es interesante por lo que dice, y vamos a ver, porque hace una distinción entre la mentira entendida como libertad de expresión y las mentiras que se viralizan como negocio y que causan daños públicos. Y lo explica muy bien, y lo vamos a ver.
Para nosotros hay que hacer una decisión muy clara para evitar legislaciones como las muchas que hay, que en realidad usan la excusa de la desinformación para atacar la libertad de expresión o atacar el acceso de toda la población a Internet, ¿no? de plantear un Internet tutelado. Primero de todo hay que decir que la desinformación existe tanto online como offline y existe desde hace mucho tiempo. Y por otra parte, para nosotros distinguimos dos ámbitos, porque las mentiras están por todas partes, de los individuos, los gobiernos, las instituciones, o sea, pero hay que hacer una distinción. Las mentiras de las personas son dentro de la libertad de expresión. Podemos hablar de ética, etcétera, pero es un otro tema. Luego hay un otro ámbito en el cual es un discurso, una idea, es viralizada a través de una inversión económica. Entonces, para nosotros esto ya no es libertad de expresión, sino que es un negocio. La gente debe empezar a exigir una regulación de los partidos políticos y de los medios de comunicación en este sentido, y en general de quien invierte o cobra dinero para la viralización de información. Porque lo que nosotros estamos proponiendo es que el código deontológico del periodismo se aplique obligatoriamente, ya no solo al periodismo, donde no es obligatorio, y debería serlo porque es una profesión, sino también en otros ámbitos, como los ámbitos institucionales. O sea, no puede ser que las instituciones puedan emitir información no verificada. Debe ser información verificada. Y ojo, aquí hay que distinguir entre la verdad y la verificación. Aquí se está pidiendo una obligación de verificación, que es la equivalente de los códigos deontológicos del periodismo, una obligación de verificación de la información antes de emitirla y una trazabilidad de las fuentes que se han utilizado para esta verificación. Y esto se debería aplicar a todas nuestras instituciones. No puede ser que paguemos con nuestro propio dinero instituciones que luego nos mienten para perpetrarse. Y luego, evidentemente, se debe aplicar esto ampliando las prerrogativas de las regulaciones sobre publicidad a la información emitida por corporaciones o por empresas privadas, y en general se debería también aplicar esta obligación para quienes cobran por esta información. Pues ahí está la opinión de nuestra compañera. La opinión, ahí está la solicitud, y que tengamos en cuenta, o sea, nosotros como ciudadanos, evidentemente, tenemos que escuchar lo que nos dicen, lo que nos demandan, ¿no? Pero también es cierto que las instituciones, los partidos políticos también tienen una responsabilidad, y ahora que vamos de cara a la campaña electoral, a la macro campaña electoral, pues hombre, sería interesante que lo tuvieran en cuenta y que informen de lo que ellos quieren informar, pero sin mentiras ni tampoco con opiniones de cosas que son reales, y por tanto son opiniones normalmente muy interesadas, ¿no? Así que, bueno, ojalá, aunque yo considero que va a ser difícil, Lorenzo, va a ser difícil. Bueno, un poquito. Es lo que hay. Vamos a desmontar bulos. Ahí está el primero. Nos vamos de la mano de Maldito Bulo. Esta semana es cierto que, además, por diferentes... bueno, especialmente en redes sociales como TikTok se han movido muchas cositas respecto a la nueva ley trans sobre el cambio de sexo y todas estas cosas, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos youtubers que se han hecho un poquito famosos gracias a este tipo de cosas, y en concreto porque se ha hecho muy viral que, pues bueno, que aparezca alguien que te diga que acaba de llegar del registro civil, de solicitar el cambio de sexo y legalmente ya soy mujer. Te cuentan que ha sido nada, ir y ya está, ¿no? Es verdad que se ha viralizado muchísimo este tipo, que no solamente uno, son varios los que se han viralizado. Casi todos vienen, lo he dicho, desde TikTok,
y que bueno, que de alguna manera pues te explican que bueno, que la persona va al registro civil, muestra el DNI y nada, ya te cambian el sexo, vaya. Bueno, pues hay que decir que todo eso es un bulo, eso no es verdad. ¿Por qué? Pues porque para hacer eso y solicitar un cambio de sexo mostrando el DNI, primero tú tienes que ir efectivamente al registro civil, pero no se completa el trámite en el acto, ni mucho menos. El proceso puede alcanzar hasta 4 meses, que son eso sí que es verdad, son los plazos máximos que estipula la nueva ley trans para acortar un poco ese nuevo procedimiento, pero lo dicho, eso de ir y, en fin, como si vas a pedir 1 kilo de patatas, pues no es verdad. El proceso de cambio registral se puede realizar en cualquier oficina del registro civil. Acordaros que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y el propio Ministerio de Justicia explica maldita.es que dependiendo primero de la saturación del centro, te pueden atender en el acto o te pueden dar cita para otro día o dentro de unas semanas. Además, necesita, a partir de esa iniciación de ese procedimiento, te da un tiempo porque tienes que volver al registro civil con lo que llaman ellos la consecución jurídica, que de alguna manera es que reafirmes esa solicitud y entonces a partir de ahí sí que el procedimiento te llegará a casa y te dirán, pues bueno, que ha habido el cambio que tú has solicitado. Normalmente, y eso hasta lo dicen expertos en derecho civil, que bueno, pues el periodo, a pesar de que se estipula en la nueva ley trans que pueda ser inferior a 4 meses, al final generalmente el periodo va entre 5 y 6 meses, ¿no? Con lo cual, todo lo que se ha estado moviendo en redes sociales durante esta semana a partir de la nueva ley trans, pues que tengáis en cuenta que no es verdad. Es imposible que vayas al registro civil de tu ciudad, que presentes el DNI, que te vengas con el DNI cambiado y que ponga además que ahora ya no eres un hombre, sino eres una mujer. Con lo cual, Así eso quiere que, decir que en estas fin. personas, como mucho, los que lo han hecho una vez aprobada la ley, como mucho habrán iniciado el trámite para hacer el cambio y dentro de 3 Efectivamente. meses, 4 meses, o más o menos, podrán decir realmente Claro. que son mujeres. Pero que de Sí, momento sí, han iniciado el porque trámite, no más. han iniciado el trámite pero es lo que llaman la consecución jurídica o un acto debido que le llaman los registradores, donde tú de alguna manera confirmas, ¿no?, esa solicitud. O sea que, Y no que, sé, bueno, la verdad que aquellos son que ganas de jugar con cosas. sí, y que aquellos que Sí, y que aquellos que sí que se hayan cambiado el sexo lo han hecho con la ley anterior. Sí, sí lo han hecho. claro, pero tampoco, si lo han hecho, ojo, tampoco ha sido automático, No, porque no, no, tampoco, no. Con la ley en este anterior aspecto, y que a lo mejor la ley llevan meses trans, haciéndolo. O sea, haciendo el trámite. exactamente. Pero que con la nueva Lo que ley, la ley de momento trans, todavía no hay claro, ningún hombre que se haya convertido en mujer ni ninguna mujer en hombre. Como mucho, de momento puede haber exacto, solicitado iniciar el trámite. efectivamente. O sea que, y lo dicho, lo único que en ese aspecto, pero claro, es como todo, toda normativa, hombre, tiene un objetivo. Eh, Se va a intentar desde las instituciones, en este caso desde el Ministerio de Justicia, que es del que depende el registro civil y es lo que, en fin, es el que cambia ese tipo de cuestiones, que el trámite que no se alargue más allá de 4 meses. Pero bueno, estamos hablando de la administración, o sea que eso No, como objetivo está bien, de la pero administración de justicia, que todavía es peor que la administración sin el apellido, lo siento, pero es así. como está además el pano. El panorama Madre está así. mía. Pero bueno, sigamos. Otro, en este caso, Pues sí, ventajas de ser inmigrante. ay Dios mío. Pues sí, porque te cuentan, hay un mensaje, o sea, que te dice que tú vienes, por ejemplo, de Mauritania y tú has trabajado allí 7 años, llegas a España, dice, un contrato laboral, tienes 64 años y cuando cumples 66 te jubilas, hablando de pensiones, con la pensión mínima de 720 euros. Eso es lo que dice un precioso vídeo que está circulando por redes sociales y en WhatsApp. Se afirma que las personas, pues eso, que vienen adrede para jubilarse en España y percibir esa cantidad mensual,
¿Y qué ocurre? Bueno, pues como muchas veces ya hemos comentado aquí, este tipo de mensajes son mentira. ¿Por qué? Porque para poder acceder a la pensión por jubilación se debe haber cotizado un mínimo de 15 años. La pensión de jubilación no contributiva, para aquellas personas que no tienen los años necesarios cotizados, exige llevar al menos 10 años en España y no llega a 500 euros mensuales. Es decir, ni pueden pasar 2 años y que te puedas jubilar aquí, porque no te daría derecho ni a la no contributiva, ni tampoco la cantidad mínima es de 720 euros. Bueno. No sé si me he desconectado. No, ¿Me no, no. escucháis? Sí, yo te escucho. Sí, ay, por Dios, es que se me ha ido la pantallita, perdón. Ah, sí, bueno, Qué susto, digo, no. Nada, lo no te dicho, preocupes, te que escuchamos. no llega a 500 euros esa pensión no contributiva, es decir, porque no has llegado a tener ni 10 años cotizados en España. Con lo cual es una patraña. Desgraciadamente sabemos el objetivo de estas cosas, que es a meter a personas inmigrantes en estos procesos de que al final siempre vienen a otros que vienen a por una paguita y que se aprovechan en definitiva de la administración pública, ¿no? Así que si os llega un vídeo así de este tipo de cosas, pues que sepáis que es imposible, imposible. Y vamos a hablar de guerras y viruses. Ay, este es Bueno, genial. Esto nos lo trae Verifica y bueno, ha sido a partir han hecho una verificación a partir de una consulta que llegó por su canal de WhatsApp, donde hay un titular que reseña que científicos habían revivido un virus zombie atrapado en la permafrost, que es la parte esta del interior de la Tierra que está heladita, ¿no? Todo esto además se ha viralizado, como no, en un montón de perfiles, tanto en Twitter como en TikTok, como en Facebook, y lo asocian a un experimento que en verdad es casi un experimento que además ha sido motivo de mucha ciencia ficción en muchísimas películas, donde se reavivan, ¿no?, de diferentes virus y cositas que al final pues nos comen a todos, ¿no? Bueno, pues a partir de un estudio que sí que es cierto, de unos científicos europeos que sí que han revivido varios virus prehistóricos, que esas cosas ocurren por lo que os decía, ¿no? Que hay una parte de la corteza terrestre que sí que, y eso es verdad, que los científicos sí que trabajan en ello, de que encuentran en esa permafrost, ¿no?, esa capa del suelo que permanece congelada, no en todo el planeta, pero sí en las regiones más frías, ¿no? Y sí que es verdad que se han detectado pues, diferentes microorganismos y que han podido revivirlos. Claro, el bulo en este caso lo que nos quiere contar es que esos virus y esos microorganismos, zombies, resucitan y bueno, y nos van a machacar a todos, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que los que han podido revivir científicamente no pueden pasar al ser humano. Son especies, organismos unicelulares que como mucho, sí que es verdad que sí que han podido revivir en lo que son las amebas, pero no son capaces de alguna manera, pues llegar al ser humano y contagiar, ¿no?, lo que ellos sean, ¿no? Con lo cual, pues bueno, desgraciadamente, a partir de una serie de estudios científicos donde han participado pues universidades francesas, alemanas y, madre mía, y también rusas, pues sí que es verdad que se ha malinterpretado todo ese trabajo que han hecho, y nada menos pues que nos han contado que nada, que ya tenemos a los zombies también, pero en forma de microorganismos, y que, en fin, nos van a machacar a todos, ¿no? Entonces, vale. lo dicho, sí que es verdad que
hay investigaciones y sí que es verdad que han resucitado, por decirlo de alguna manera, algunos microorganismos, pero lo único que han podido hacerlo es que resuciten en amebas. No han tenido más posibilidades porque se mueren y punto. Así que lo sentimos en el alma porque alguno yo creo que Vaya, ya se lo había creído todo. efectivamente. Y vamos a seguir Ay, hablando de Dios. vacunas en este caso. Pues sí, porque también nuevamente se ha vuelto a viralizar, ay Dios mío, con la vacuna y con el COVID, ¿eh? Yo de verdad es increíble lo que da de sí. Pero sí, se ha movido durante esta semana en diferentes redes sociales donde se asegura que solo las personas que no están vacunadas contra la COVID-19 pueden donar sangre y semen. Así, tal cual. Todos los que estamos vacunados, olvidaros. Pues no. Ellos además juegan con que las autoridades sanitarias recomiendan donar sangre a las personas que han sido inoculadas contra esta enfermedad y explican que, claro, que evidentemente nada tiene que ver la vacuna con esas posibles donaciones. El problema es que se ha viralizado tanto que hasta en este caso, el Ministerio de Sanidad, Cruz Roja, han hecho un llamamiento para desmentir este tipo de desinformación, ¿no? En ningún caso la vacuna va a afectar esa donación de esperma, ni reduce su calidad, como también comenta la mensajería del bulo. Otros son capaces de decir que soy donante de sangre y por tanto ya no a estas alturas, ya no me voy a vacunar. Nada, en tal caso, como bien explica Verifica Radio Televisión Española, con algunos expertos, lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en el caso de las donaciones de sangre, pues hombre, lo normal, como ocurre con cualquier otra vacunación, pues, hombre, que sea a las 24 horas de esa vacuna, pero ojo, por los, no sé, por los problemas que puedas tener tú con esa vacuna, con esos efectos secundarios, que sabéis que cualquier vacuna puede dar. Pero por lo demás, no hay ningún problema para poder donar sangre o donar semen, aunque estés vacunado. Así que, en fin, una pena que sigamos con esto, pero sí, bueno, hay Bueno, algunos que les encanta todo este tipo de cosas. y el último bulo, Pues Neutral. sí, y nos lo trae en este caso Neutral. Evidentemente es una imagen que acompaña de unos mensajes que aseguran que la jueza del caso Negreira, Silvia López Mejía, está en el palco del Estadio Santiago Bernabéu y por tanto pues todo lo que eso significa, ya sabéis, bueno, con todo lo que el caso Negreira, el club de fútbol Barcelona y nada menos que la jueza que está llevando este caso, Marta Silva, pues nada, pues la vemos como casi en fin, como un pago del Real Madrid en el palco del Bernabéu. ¿Qué ocurre? Que esta imagen en el estadio de Santiago Bernabéu es una imagen de 2017 y no es Silvia López Mejía, sino es Marta Silva, que es una ex abogada general del Estado y ex directiva del Real Madrid. Con lo cual, ni en el momento ni la persona tienen nada que ver con lo que han querido comentar con esta foto, ¿no? Es decir, esa vinculación de que la jueza que está llevando el caso Negreira, pues tiene una vinculación directa con el Real Madrid. O sea, ya sabes que las conspiraciones están por todos los sitios y en el fútbol, Lorenzo, pues también, Hombre, pues cómo lo no. dicho, ni es una imagen actual, ni lo más importante, que no es Silvia López Mejía, que es la jueza que está llevando el caso Negreira. Así Vaya, vaya. que, ¿qué le Pues vamos a hacer? hemos hablado poco hoy de la moción de censura, así que vamos al fact-check, que creo que todo tiene que ver con ello. Sí, sí, porque, bueno, vamos a ver, es que, Lorenzo, han sido 2 días, 2 días, 2 días de dimes y diretes de nuestros políticos que han pasado mucha tensión, todos ellos ahí subiendo y bajando de la tarima, ¿no?
y todos, absolutamente todos, han dicho cosas a lo mejor un poquito fuera de contexto. Yo he elegido algunas de las más importantes porque todos absolutamente se deslizan a veces, no tanto en la mentira, pero sí en la interpretación. Y empezamos con Pedro Sánchez, que era con el presidente del gobierno, que no es por nada, pero es a quien se le hacía la moción de censura para derrocarlo, ¿no?, de su presidencia, ¿no? Y empezó en la primera jornada de esta moción de censura presentada por Vox. Y en concreto Pedro Sánchez comparó su gestión con la del expresidente del Ejecutivo del Partido Popular, con Mariano Rajoy, y aseguró que consiguió destruir 2,5 millones de empresas. En concreto, dijo, esa respuesta neoliberal ya la dio el Partido Popular y Mariano Rajoy durante 7 largos años, recortó derechos laborales, congeló el salario mínimo interprofesional, recortó las prestaciones sociales. ¿Y qué consiguió con esa receta? Pues destruir 2,5 millones de empresas. Eso es el argumento de Sánchez. Sin embargo, la estadística de sociedades mercantiles, mira que hemos traído muchas veces estudios de este tipo, en concreto del Instituto Nacional de Estadística del INE, que recoge las constituciones y disoluciones de entidades, refleja que durante el gobierno de Rajoy, entre diciembre de 2011 y a junio de 2018, hubo 147.079 disoluciones, frente a 624.597 constituciones. Otras estadísticas, por mirar si coinciden, como por ejemplo el DIRCE, pues también dice más o menos los mismos datos y las mismas comparativas. Ya sabéis que Neutral siempre se pone en contacto con los gabinetes de comunicación para que les den alguna referencia de el origen de los datos que se aportan. También lo han hecho, evidentemente, con el gabinete de comunicación del presidente del gobierno. Y como es también, como siempre, pues menos alguna que otra situación, pues tampoco aquí todavía no han recibido ninguna respuesta. Con lo cual, es falso que durante el tiempo de Mariano Rajoy como presidente del gobierno y, por tanto, la gestión del Partido Popular, se destruyeron 2,5 millones de empresas. Los datos no avalan para nada esa afirmación. Y nos vamos a Ramón Tamames, que el candidato elegido por Vox para esa moción de censura. Y en concreto, Tamames aludió a la demografía de España y aseguró que el año pasado fue precisamente casi el primero en el que el crecimiento total de la población española fue negativo. Pues bueno, a ver si es verdad. ¿Qué pasa? Nos vamos a los datos del INE. ¿Qué ocurre? Que esos datos del INE no avalan esa afirmación. Según esos datos, si se comparan los últimos datos definitivos a 1 de enero de 2022, la población de España creció respecto al año anterior, a 2021. Lo mismo sucede con los datos provisionales a 1 de julio de 2022. Además, como bien dice Neutral, no hubiera sido la primera vez que decrece el número de habitantes. Del 1 de enero de 2012 a 2013 decreció, una tendencia que se prolongó hasta el 2016. Pero en concreto, a día de hoy, el último año que podemos comparar, 2022, pues hombre, poquito, pero ha crecido. No hemos ido para atrás, con lo cual ese dato dado por Ramón Tamames también es falso. Bueno, le pudieron haber dado el premio del jovenzuelo de la jornada, pero creo que había alguien un poco más joven que él. Vamos al siguiente. Sí. Vox, a ver qué es lo que nos... Pues nos vamos con Santiago Abascal, porque el líder de esta formación política también acusó a Pedro Sánchez, entre muchas más cosas, de tomar decisiones con el fin de conseguir un despacho grande en la OTAN, para criticar sus decisiones respecto al Sáhara Occidental, ¿no? En concreto, Abascal dijo que por eso el candidato que es usted, que decía que había que suprimir el Ministerio de Defensa, es el presidente que anuncia la mayor subida en los presupuestos de defensa. Eso es lo que dijo Santiago Abascal. Claro, sí que es verdad,
que la última partida aprobada en los presupuestos generales del Estado de este año, de 2023, esa partida en defensa es la más alta de la serie histórica, es cierto, pero no supone el mayor incremento respecto al año anterior, como dice Abascal. Hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, por culpa de esta guerra insensata entre Rusia y Ucrania, pues ya sabéis los compromisos que desgraciadamente tenemos que cumplir como país miembro de la OTAN. Pero aún así, no es cierto que sea proporcionalmente la más importante. En concreto, en 2017, cuando el presupuesto de defensa aumentó un 32% en comparación a 2016, que es casi el mayor incremento que se ha dado, fue en tiempo de Mariano Rajoy, como líder del gobierno, ¿no? Si se atiende al aumento en términos absolutos, es decir, en millones de euros, 2023 sí que va a suponer la mayor diferencia con respecto al año anterior, porque ha habido un incremento de 2,5 millones de euros. Neutral, en concreto, de todas formas, ha preguntado al gabinete de prensa de Vox para saber de dónde saca esa comparativa Abascal, pero, como podéis imaginar, no hay respuesta. Si además, de todas formas, Abascal se refiere a legislaturas completas, ¿no? El presupuesto destinado a defensa desde que Sánchez llegó a la Moncloa, es decir, desde 2018, ha aumentado en un 46,6%, pero aún así sigue siendo una cifra muy similar a la registrada durante todo el mandato de Rajoy, entre 2013 y 2018, que se quedó en un incremento del 45,2%. Con lo cual, no le vamos a decir que es falso, porque sí que es cierto que en datos absolutos, y por lo que podemos imaginar que él quería de alguna manera avalar con los datos que ofrecía, pero es engañoso, porque al final el coger datos viciados para tener razón en el argumentario no evidentemente no es lo más honesto. Entonces, por esta vez le vamos a dejar un engañoso, pero la próxima vez que nos cuente los datos de una forma mucho más veraz, ¿no? Pues sí. Cuca Gamarra. Ay, Cuquita, pues la portavoz del Partido Popular, porque no teníamos a Feijóo, porque no es parlamentario, pues fue la que tuvo que defender su abstención por parte del Partido Popular en esta moción de censura. Y en concreto quiso dar una serie de datos, en este caso relacionados con la posición de España en términos económicos, ¿no? En comparación con otros países de la OCDE. Gamarra se dirigió al presidente del gobierno diciendo que sus errores provocaron que España sufriera la mayor caída de rentas de toda la OCDE durante los peores meses del COVID, un 11,3%. ¿Qué ocurre? Que los datos de la OCDE, que son públicos, muestran que la caída de rentas no fue del 11,3% para España en los peores meses de la COVID. La mayor caída de España se produjo en el segundo trimestre de 2020, entre abril a junio, y fue de un 8,1% con respecto al trimestre anterior. Datos, por cierto, de la OCDE, que son los que quería exponer Cuca Gamarra. Gamarra también dijo que cómo vamos a ser competitivos si somos el país de la OCDE que más ha incrementado la presión fiscal y a día de hoy continúa haciéndolo sin límites. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España, entre 2019 y 2021, según también nuevamente datos de la OCDE, sí que es verdad que aumentó esa presión fiscal, ¿no? Entre 2019 y 2021. Lo que ocurre es que no es la más alta. De los 36 países que se estudian en esos datos de la OCDE, España ocupa el puesto número 13. El que tiene una presión fiscal, el país que más presión fiscal tiene, es Dinamarca. Así que otra más. Y para mejorarlo todo, Gamarra también hizo referencia a los datos del paro.
hablando sobre el escandaloso maquillaje de fijos discontinuos que un mes tras otro lleva a cabo la señora Díaz hablando de la actual presidenta de la actual ministra de Trabajo. Yo creo que todos los verificadores, nosotros también aquí en este programa, hemos explicado en varias ocasiones que esta denuncia del PP sobre el maquillaje de las cifras del paro, la verdad que es un poco repetitiva, porque no es cierta. No puede haber maquillaje cuando se está contando de la misma manera que hace años. Y por tanto, eso de que se cuentan fijos discontinuos se han contado siempre. Todas las legislaturas, todos los años. Es una metodología que está funcionando en España desde 1985. Con lo cual, si sube o baja el paro, va a ser la misma proporción que en el 85, que en los 90, que en el 2000. Con lo cual no tiene ninguna credibilidad seguir diciendo que se maquillan los datos del paro. Tanto es así que ya sabéis que hasta la propia ministra de Trabajo ya ha comentado alguna vez que se va a seguir trabajando para mejorar, en tal caso, esa contabilización que no se ha hecho nunca, pero bueno, si tanto preocupa, pues que se pueda hacer, a lo mejor de alguna manera, mucho más visible, ¿no? Para esos periodos de inactividad que tienen los fijos discontinuos. Pero lo dicho, si comparamos cifras, son la misma manera que en los 90, que en el 2000, que desde el año pasado. Y, por otra parte, hay que tener en cuenta que esos datos del paro que ofrece el Ministerio de Trabajo son los datos que recopila de las diferentes comunidades autónomas, con lo cual, en tal caso, maquillarán las propias comunidades autónomas, no el Ministerio de Trabajo. Con lo cual, por estas tres cuestiones que Cuca Gamarra quiso solventar en el Congreso de los Diputados para atacar a Pedro Sánchez, pues son las tres. Otras ya no sé, pero estas por lo menos son falsas. Pues bueno, y nos vamos con el último fact-check. Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Pues si hacía tiempo que no la escuchaba yo, Lorenzo, por Dios, me hizo ilusión y todo, la verdad, digo, mira, oye, por Dios, la criatura aún anda por ahí, bueno, ¿no? Bueno, pues la portavoz de Ciudadanos, que también evidentemente tuvo que defender su postura, en este caso también de abstención, donde afirmó, en este caso, pues hombre, atacando al presidente del gobierno y en concreto pues a todo el gobierno, que se había aprobado una ley de memoria histórica que dice que el primer gobierno de Felipe González fue un gobierno de la dictadura franquista. En concreto le dijo, ¿por qué grita usted tanto, señor Pachi López? Que por cierto es verdad, Pachi López gritó bastante, el portavoz del Partido Socialista en sus intervenciones. Porque es vasco y tiene unos buenos pulmones, ya lo sabemos todos. Madre mía. Bueno, pues en concreto Inés Arrimadas le dijo eso, ¿no? Que ¿por qué grita usted tanto? Se ha puesto usted su voto, su dedo, en el voto a favor de la ley de memoria histórica que mete a Felipe González en la dictadura franquista. La verdad que como titular está cookie, ¿no? O sea, para darle un poco de alegría a esos dimes y diretes que se daban en el Congreso, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que hay. En concreto, Arrimadas se refiere a esa nueva ley de memoria democrática que se aprobó en el Congreso en julio del año pasado, que salió adelante gracias a los votos a favor del PSOE, de Unidas Podemos, de PNV, de Bildu, de PDeCAT, de Más País y Compromís, ¿no? ¿Qué es lo que, ¿a qué se refiere eso que dice Inés Arrimadas? ¿Cómo que mete a Felipe González en la dictadura franquista? La ley recoge que se creará una comisión técnica para investigar la vulneración de los derechos humanos que se pudieron producir entre la entrada en vigor de la Constitución en el 78 y el 31 de diciembre del 83. Eso en concreto lo dice la disposición adicional 16ª de la norma. Todo ello viene para que esté en línea con otros procesos de transición de otros países que también tienen este tipo de leyes para, de alguna manera, esa memoria
democrática histórica que todo país tiene, y nosotros también. En concreto, en los 5 años del periodo que indica la Ley de Memoria Histórica, desde ese 78 al 83, se sucedieron 4 presidentes de gobierno, no Felipe González. Hay que recordar que tras la celebración de las elecciones del 77, se formó el segundo gobierno de Adolfo Suárez, encargado además de la redacción de la Constitución del 78, le siguió el tercer gobierno de Adolfo Suárez, luego el gobierno de Calvo Sotelo, cuando dimitió Suárez, y en 1982 el primer gobierno de Felipe González. Las cosas fueron así. ¿Qué ocurre? Que para que de alguna manera tenga una dignidad histórica, hay ese periodo de tiempo entre el 78 y el 83 que este país estaba en plena transición, y es cierto que también se produjeron algunos desfases, tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como por los poderes fácticos que están en todos los países, y que puedan llevar a una revisión de ciertos casos, de ciertas situaciones, porque hay denuncias realizadas de ese periodo. Pero lo dicho, no es por Felipe González ni porque lo pongan como franquista, sino porque ahí gobernaron diferentes presidentes del gobierno y porque estábamos en ese tiempo de transición donde desgraciadamente pues también hay algunos casos que haya personas que todavía preocupa, porque algunos no saben dónde está alguno de sus seres queridos. Con lo cual, pues hombre, no es verdad lo que dice Arrimadas de que por esa disposición adicional para una normativa especial para esos 5 años, lo que no se pueda decir que la Ley de Memoria Histórica mete a Felipe González en la dictadura franquista. Eso como eslogan está bien, como titular pues igual le quedó cookie, pero no es verdad. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues si no es verdad, no es verdad. Sí. Te he dicho que tenía otra sorpresa y vamos a ver ahora un resumen de la moción de censura, pero como es muy aburrido, nos lo ha hecho el canal de Noticias Ilustradas, para que sepamos un poco qué es lo que pasó a estos 2 días. Este es el resumen del primer día de la moción de censura de Vox con Tamames como candidato. ¡Qué vergüenza! Aquí hay peña que no va vestida para la ocasión. ¡Que te calles! Que vaya así no significa que no tenga respeto al evento. Flipo con que haya en el gobierno un ministerio que haya beneficiado a más de 1000 violadores y pederastas. Menudas frívolas, negligentes y corruptoras. Uy, ahí te has pasado, Retira el insulto a mis compañeras. También te digo que Vox y el PP sois clavaos, sois lo mismo. Hola, soy el candidato Tamames y os digo que se está jugando con fuego con eso de la memoria democrática, porque en la guerra civil no hubo un bando bueno y otro malo. Los dos hicieron barbaridades. Madre mía, creo que esto de presentarte aquí no ha sido la mejor idea que has tenido en tu vida. Tú eres comunista, ¿no? Pues el partido que te ha invitado es contra los que luchabas tú hace años. Y ahora, como no hay límite de tiempo, voy a ver si puedo hacer que palmes en directo. Oye, no vale que venga con un tocho de 20 folios a contarnos su vida. ¿Pero qué dices? Si estoy respondiendo a tus preguntas. Sí, pero podrías hacerlo más rapidito y sin repetirte, que has estado 1 hora 40 minutos, cabrón. Oye, presidenta, hay que cambiar el reglamento, porque al final esto es un coñazo. Llegamos aquí gracias al partido comunista en el que tú militabas y me estoy quedando loca que ahora vengas tú de la mano de Vox. Eso es verdad, algunos de sus integrantes incluso han estado dentro de Falange. Sí, pero espera que ahora le voy a reventar yo con otra hora de charla. Joder. Mames, ¿qué pasa, que no has mencionado casi a las mujeres en tu discurso? ¿Qué nos ocultas? Eso, ni al cambio climático, ni a Cataluña. Bueno, tampoco puedo hablar de todo, que al final nos vamos a morir. Te digo una cosa, pasado mañana nadie se va a acordar de ti, my friend, te están usando. Espera, que os voy a contar todos los fails que ha hecho este gobierno, porque el chat GTP me ha hecho una lista, así que venga, apunta. Esto en la cabeza de la extrema derecha era espectacular, menudo ridículo. Tamames, ¿estuviste en el ajo en el golpe de estado del 23F? Porque te iban a poner de ministro de Economía. Mira, yo ya paso de haceros las réplicas porque sois unos cansinos. Bueno, y ahora te digo el top 4 de los que más han hablado en este primer día. En primer lugar tenemos a Pedro Sánchez con casi 3 horas, o sea que 173 minutos. Luego Tamames 71 minutos, Abascal 69 minutos y Yolanda Díaz 65. Tienes que recordar que tanto Vox, luego el propio Tamames y el gobierno tienen tiempo infinito para sus intervenciones según la Constitución. Y después irán el resto de partidos de menor a mayor
representación parlamentaria con 30 minutos más 10 de réplica. Hoy, en el segundo día, será la votación final que necesita mayoría absoluta para echar a Pedro Sánchez, o sea, 176 votos. Pero se espera que tan solo tenga 52 a favor de Tamames, que son únicamente los de los diputados de Vox. Y el PP, por su parte, se va a abstener. Eso sí, hace 3 años, en la otra moción de censura de Vox, el PP votó en contra. Bueno, creo que ha sido un resumen bastante justo y bastante fiel. Muy la bueno. verdad es que hace muy buen trabajo este chaval para mantenernos informados de una manera entretenida, porque era infumable y al menos no lo ha hecho fumable. Por cierto, no sacaron 52, sí que hubo una sorpresa al final en el voto, sacaron 53. Sí, uno de Ciudadanos, un Independiente. Un diputado de Ciudadanos, sí. Bueno, él es de Ciudadanos, pero va de Independencia. Sí, bueno, eso. Y, bueno, y ojo, y una cosa, Lorenzo, una cosa muy importante. Tamames ha puesto en Amazon, en subasta, para el que, en fin, lo quiera conseguir, el manuscrito de su discurso. Bueno, hay que... Está baratito, ¿eh? Está baratito. Hombre, pues mira, si al menos puedes monetizar este rato que ha pasado y él se lo ha pasado bien, pues mira, pues ya está. Efectivamente. O sea, bueno. Yo creo que al final estaba un poco aburrido, porque yo cuando se quejó del tiempo que estaban allí, me hizo una gracia, pero digo, en verdad yo creo que muchos pensarían lo mismo que él, que llevaba mucho tiempo allí. Hombre, es que no se lo pensó bien. Cuando le dijeron, ¿quieres? Dijo que sí demasiado rápido, porque la verdad, vaya tostón. Vámonos a la reflexión. Ya te digo. Vámonos a la reflexión, si pues te parece. Nos vamos a un trabajo que nos traen de la Animation School, muy chulo. Es la aventura que pasan dos hermanos que esperan el tren y mira todo lo que puede pasar mientras uno espera un tren.
Pues ahí estaba este hermoso vídeo. Qué bonito es poder compartir la imaginación y compartir la creatividad, que no nos olvidemos. Estamos a veces muy enfrascados con tablets, con juegos, y tenemos lo mejor que es la compañía y compartir esa compañía. Así que, bueno, ahí está. Pues efectivamente. Sara, muchas gracias, ha sido un placer. Y la semana que viene otra vez. Pues sí, la semana que viene aquí estaremos. Como siempre, un placer estar con vosotros, Lorenzo, y compartir este tiempo donde por lo menos podemos sacarle esas cosillas, ¿no? De la desinformación y de los peligros que a veces tenemos también en eso que es maravilloso, que es Internet y las redes sociales, pero que tenemos que seguir apostando por la veracidad de las cosas. Pues Que efectivamente. tengáis una estupenda semana y nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo jueves otra vez, y aquí traeremos todo lo necesario, Lorenzo. Seguro que sí. Feliz fin de semana, Sara. Hasta el jueves. Igualmente, vecinos, si os quiere. Adiós. Chao.